Bienvenidos mis curiosos a un nuevo video de Por si no lo sabías. Hoy vamos a hablar de una serie pionera de la comedia vodevil en los años 20. Se trata nada más y nada menos que de Los Tres Chiflados. Antes de continuar, no olviden suscribirse y activar la campanita para formar parte de esta comunidad y recibir todas las novedades sobre nuestros informes. Ahora sí, arrancamos. Los Tres Chiflados, originalmente llamada The Three Stooges, muy lejos está de tratarse de chiflados, ya que su verdadero significado es los tres secuaces. Este nombre se debe a que el grupo originalmente se inició con los hermanos Howard, Moe y Champ, como secuaces en los espectáculos de Ted Healy. Así comenzaron en 1920 y en 1928 se sumaría el tercer integrante, Larry Fine. Sin embargo, fueron más de 6 en total por los reemplazos que fueron efectuando a lo largo de los 50 años que estuvieron activos. En 1932, Champ decide hacer su carrera en solitario y es reemplazado por Curly. En 1934, abandonaron el show con Ted Healy y se lanzaron como Los Tres Chiflados en el mundo del espectáculo. En las últimas décadas, se sumaron otros integrantes para completar el trío debido a problemas de salud de los originales. Pero repasemos un poco la historia de cada uno de ellos para conocerlos un poco más. Acompáñenme. Champ Howard, nacido como Samuel Horwitz el 11 de marzo de 1895 en Nueva York. Criado en el seno de una familia judía en el barrio de Brooklyn. Sus padres se llamaban Solomon y Jenny. Era el tercero de 5 hijos. Sus hermanos mayores, que no eran actores, se llamaban Irving y Benjamin. Sus 2 hermanos menores, otros 2 miembros de Los Tres Chiflados, eran Moe y Jerome. El apodo de Champ se debe a que su madre pronunciaba con esa fonética el apócope de Samuel, Sam, con un pronunciado acento lituano. Su verdadera profesión era la plomería, su pasatiempo era el teatro. Champ era multifóbico. Él mismo aseguraba que le temía a casi todo, inclusive hasta a su propia sombra. Sus primeros pasos en la actuación los dio junto a su hermano Moe, como actores de blackface en teatros de bajo presupuesto o en shows de vodevil ambulante. Estas apariciones les dieron a los hermanos Howard la posibilidad de trabajar junto a Ted Healy en las obras llamadas Ted Healy y sus secuaces, palabra que en español sería reemplazada por chiflados. A este proyecto se sumó Larry Fine. Champ actuó en un solo cortometraje de esta formación llamado Soup to Nuts de 1930 y decidió desvincularse debido a su mala relación con Healy, a quien acusó de abusivo y alcohólico. Así, en 1932, comenzó su trabajo en solitario. Consiguió papeles en pequeñas comedias de la compañía Vitaphone, siempre caracterizando personajes con apariencia desprolija, vulgar y torpe. Gracias a ese sello distintivo, se ganó el mote de el hombre más feo en Hollywood. Lejos de sentirse ofendido, Champ se mofaba de ese galardón. Fue participando de comedias y sketches hasta llegó a tener su propio grupo de chiflados. Sus papeles más destacados en solitario son en la película The Bank Dick y sus apariciones junto a Abbott y Costello en la década de 1940. Hizo remarcables apariciones cómicas en Our Trouble junto a James Stewart, Strictly in the Groove, Moonlight and Cactus, entre otros títulos célebres de aquella época, compartiendo cartel con figuras tales como Lon Chaney Jr., Billy Gilbert y Maxie Rosenbaum. Fuera del género comedia hizo papeles dramáticos en Convention Girl de 1935, donde le dio vida a un matón chantajista, y en Pittsburgh de 1942, actuando junto a Shaun Wayne. En 1944, Columbia Pictures le produjo su propia serie cómica. En 1946, mientras protagonizaba su programa,
su hermano Jerome, Carly, sufrió un derrame cerebral y volvió al show de los Tres Chiflados junto a Larry y Moe para reemplazarlo. Junto a ellos, protagonizó 73 cortos, la película Gold Riders de 1951 y 4 cortos más que se editaron luego de su muerte. En 1952 sufrió un derrame cerebral que no le dejó graves consecuencias. Estaba casado con Gertrude Frank, con quien tuvo un hijo llamado Mort, quien nació en 1927. Era un apasionado del boxeo. El 22 de noviembre de 1955, Shemp había ido a ver una pelea junto a sus amigos al Hollywood Legion Stadium. Mientras volvían a casa en taxi, Shemp Howard sufrió un ataque cardíaco masivo que le provocó la muerte. Tenía 60 años. A raíz de esta inesperada situación nace lo que en Hollywood se denomina el falso Shemp. Al no estar concluidos los trabajos que debían estrenarse a futuro, usaron escenas recicladas de cortos inéditos. Incluso usaron a un actor de doble para reemplazarlo. Dicho actor era Joe Palma. Los montajes para tapar ese vacío no fueron bien recibidos por la audiencia, ya que Shemp aparecía y desaparecía sin argumento alguno. Su voz estaba mal sincronizada, usaban grabaciones de trabajos anteriores y el libreto parecía hecho con flojera. En los planes a futuro, Moe le propuso a los productores de Columbia Pictures continuar como dos de los chiflados, solo él y Larry, pero los ejecutivos se negaron, aunque le dieron la autoridad de elegir al reemplazante de Shemp. Con esa situación, en enero de 1956, los Tres Chiflados incluyeron al comediante Joe Besser para reemplazar a Shemp. Sin embargo, y para algunos, con Besser y su característico humor blanco e ingenuo, el trío nunca hizo una verdadera química para el tipo de humor violento y exagerado, el slapstick, que era habitual ver en ellos. No obstante, Joe estuvo más que gustoso en formar parte del grupo, solo tenía cierto resquemor a la violencia excesiva y participó de la comedia física desde el primer minuto. Los cortos fueron cancelados definitivamente, con solo 16 filmados con Besser y apenas 2 años con dicha formación, hasta finalizar el 20 de diciembre de 1957, cuando cerraron el departamento de comedias que realizaba los cortos. Los que estaban terminados se estrenaron durante todo el año siguiente y parte de 1959. Larry Fine. Louis Feinberg nació el 5 de octubre de 1902 en Filadelfia. Larry era el mayor de 4 hermanos, hijo de 2 joyeros, Joseph y Fanny. De niño comenzó a tomar clases de violín, recomendación que le dieron los médicos luego de quemarse con ácido su brazo izquierdo, para recuperar fuerzas en los músculos dañados. A los 10 años de edad ya era un violinista en desarrollo, lo que motivó a sus padres para que lo anotaran en una academia de música europea al graduarse del instituto secundario. Sin embargo, los planes tuvieron que ser cancelados por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Además de ser un talentoso violinista, Larry se ganaba la vida como cantante y boxeador. En 1920 empezó con el género vaudeville en New Boys Sextet, donde conoce a la que sería su esposa, Mabel Haney, y comenzarían otro proyecto llamado The Haney Sisters and Fine. En 1925 se suma al grupo cómico formado por los hermanos Howard, Moe y Shemp, y a Ted Healy en los actos de Ted Healy y sus chiflados, luego de ser descubierto por Healy en un escenario mientras interpretaba un baile de estilo ruso. Larry apareció en todos los cortos, obras teatrales, obras callejeras, películas e inéditos del trío, al igual que su compañero Moe. En sus 40 años de carrera con los demás chiflados, solo una vez, en 1933, se salió del personaje en una película llamada Stage Mother. Siempre describió las escenas de su trabajo como muy duras, ya que los contratos estaban sujetos a recibir golpes reales y de mucha demanda física. Aseguró que las callosidades que tenía en el mentón eran consecuencia de los golpes a los que se sometía en las escenas. Luego declaró que en realidad eran por su carrera de violinista, ya que el violín va apoyado en la barbilla y es algo bastante usual entre los que tocan dicho instrumento. El 22 de enero de 1926, Larry se casó con Mabel Haney.
Tuvieron 2 hijos, John, quien falleció en 1961 en un accidente de tránsito, y la actriz Phyllis Fine, quien se casó con el también actor Don Lamont. Larry y Mabel estuvieron casados hasta el 30 de mayo de 1967, fecha en la que ella falleció. En las escenas donde los chiflados sueñan con mujeres, él siempre decía el mismo nombre, Mabel. A su esposa no le agradaba la vida de ama de casa, lo que hizo que los Fine vivieran la mayor parte de sus vidas en hoteles. Debido a esto y al mal manejo financiero de Larry, era prestamista y gastador compulsivo, hicieron que el actor quedara en bancarrota cuando concluyó el show televisivo de Los Tres Chiflados. Aunque siguieron haciendo presentaciones en vivo, el éxito no fue el mismo. Su último trabajo fue en 1970 en Los Tres Chiflados Cooks Tour, la última gira del trío junto a Joe DeRita y Moe. Falleció el 24 de enero de 1975 a los 72 años por una hemorragia cerebral. Carly nació el 22 de octubre de 1903 en Nueva York con el nombre Jerome Lester Horowitz. Fue el menor de 5 hermanos, entre ellos Shemp y Moe Howard. Su apodo originalmente era Babe, pero de la misma forma se apodaba a su cuñada, la esposa de Shemp, por lo que empezaron a llamarlo Carly, debido a que acostumbraba llevar siempre el cabello largo y rizado. De todos los hermanos Horowitz, era el más tranquilo y tímido. No se destacaba por ser un buen estudiante, pero sí un gran atleta. Siendo muy joven, Carly se disparó accidentalmente en un pie con un rifle. Fue socorrido por su hermano Moe. Ese accidente fue lo que provocó que caminara con cierta dificultad, aspecto que explotó para caracterizar a su personaje. Le gustaba mucho observar el trabajo de sus hermanos, a quienes admiraba. Comenzó haciendo números de baile en los shows de Brooklyn. En 1932, luego de que su hermano Shemp comenzara su carrera en solitario tras desvincularse de Los Tres Chiflados, fue sugerido por Moe para ocupar su lugar en el grupo. A Ted Healy no le parecía adecuado su aspecto para un comediante, lo que hizo que Carly se retirara por un momento para volver minutos más tarde con la cabeza rasurada. Se quitó el bigote que solía usar, lo que le costó acostumbrarse porque, según él, su cabellera y su bigote eran su punto fuerte para conquistar mujeres. Carly Howard tenía fama de mujeriego. Se casó en 4 oportunidades. Con Julia Rosenthal en 1930, matrimonio que duró 5 meses y el divorcio fue un escándalo para la prensa amarillista. Con Elaine Ackerman en 1937, con quien tuvo a su primogénita. Con Marion Marvin en 1945 y finalmente con Valerie Newman en 1947, con quien tuvo a su segunda hija. El hecho de cambiar su apariencia para el show de Los Tres Chiflados le trajo grandes problemas de inseguridad y baja autoestima, por lo que comenzó a subir de peso, consumir alcohol y a malgastar su dinero en demasía. A finales de la década del 30, Carly era la estrella indiscutida del grupo. Improvisaba sus escenas y su actuación lo convirtió en el favorito de la audiencia. Se especuló que otras estrellas contemporáneas a ellos copiaban estos manerismos, tal el caso de Lou Costello. Carly, sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, se volvía introvertido e inseguro. Su hermano Moe era su mentor y supervisor, especialmente cuando comenzaba a mostrar problemas con la bebida, además de ser quien lo ayudaba cuando se encontraba en grandes aprietos económicos. La obesidad que estaba padeciendo, en conjunto con hipertensión arterial, fueron desgastando a Carly en su trabajo. A principios de 1946 se lo empezó a ver menos energético y demasiado apagado. Sus últimos 12 cortos, de un total de 97, fueron muy irregulares, sin energía y concluyeron con el ocaso de su brillante carrera. El 6 de mayo de 1946, mientras filmaban Half Wits Holidays, sufrió un derrame cerebral masivo en el set. El actor había terminado la mayoría del film, excepto por una escena de pelea con pasteles que ocurría al final. Moe contó en su autobiografía que el director, Jules White, llamó a Carly, pero este no respondía. Entonces Moe buscó a su hermano y lo encontró sentado con la cabeza caída sobre su pecho.
Estaba llorando profusamente, pero era incapaz de hablar, ya que su boca estaba torcida. Moe cuenta que supo instantáneamente que su hermano había sufrido un ACV severo. De inmediato fue llevado al hospital en Woodland Hills, California. La producción de la película concluyó improvisando el guión de Carly ausente y ocultando la verdadera gravedad de la enfermedad al resto del elenco, hasta que finalizó el rodaje. En ausencia de Carly, Shemp volvió al trío en ese periodo, aparentemente en forma temporal hasta la completa recuperación de Carly, algo que lamentablemente nunca sucedió. Durante los últimos 2 años de la carrera de Shemp fue requerido ocasionalmente para las actuaciones en vivo, hasta que su cambio fue permanente. Durante su convalecencia, Carly hizo una breve aparición, haciendo su rutina de ladrido de perro, en el tercer film en que apareció Shemp, Hold That Lion, de Jules White. Este fue el único corto en el que aparecieron los 3 hermanos Howard junto a Larry Fine. Curiosamente, el número 100. Un segundo cameo previsto fue en Malice in the Palace. Se imprimió un afiche para este film con un demacrado y enflaquecido Carly con bigote y vestido de chef. Curiosamente, dicha escena fue escrita con la colaboración del propio Carly y fue grabada poco antes de editarse el corto. En 1948 sufrió un segundo ACV que lo dejó en silla de ruedas. En 1951 sufriría su tercer ACV y fue internado en una clínica de reposo. Se volvió un paciente muy difícil de tratar, por lo que los médicos le sugirieron a los familiares que fuese trasladado a una clínica de salud mental. Pero Moe, su hermano, se rehusó. El 7 de enero de 1952 se le notificó a Moe mientras filmaba He Cooked His Goose que su hermano Carly se había descompensado nuevamente. Finalmente, el 18 de enero de 1952, Carly Howard falleció por causa de un cuarto ACV a la edad de 48 años. Moe Howard nació bajo el nombre de Moses Harry Horwitz el 19 de junio de 1897 en Nueva York. Fue el cuarto de los 5 hijos de Solomon Horwitz y Jenny Goldsmith. Moe era un niño muy inteligente y astuto. Cansado del peinado que le hacía su madre, por lo que sus compañeros de colegio le proferían demasiadas burlas, decidió cortarse solo el cabello en forma de tazón, peinado que lo caracterizaría de por vida. Ya de pequeño, mostró interés en la actuación. En su escuela dirigió y protagonizó una pequeña obra titulada The Story of Nathan Hale. Moe y Shemp solían hacer pequeñas representaciones artísticas en las reuniones familiares, disfrazando a Carly de mujer para completar el elenco. También cabe destacar que tuvo 2 cirugías de nariz debido a que siendo un niño se cayó de las escaleras y se quebró el tabique. La primera cirugía le había deformado aún más la nariz, así que su madre recurrió a un segundo médico para que lo arregle. En 1909 abandonó los estudios y conoció a Ted Healy, con quien entabló una amistad. En 1912, Moe y Healy formaron parte del cuerpo de baile del show de nado sincronizado de Annette Kellerman. En 1914 se unió al elenco de teatro del barco Sunflower del capitán Billy Bryant. Desde 1917 hasta 1922, Moe junto a su hermano Shemp hicieron giras por todo Estados Unidos con sus actos de vodevil y caras negras. Actuó también en 12 cortos junto al beisbolista Hans Wagner. En 1922 se volvieron a vincular con el mundo del teatro luego de volver a coincidir con su viejo amigo Ted Healy. El primer número de comedia que llevaron a escena se llamó Syncopated Toes, y así el público comenzó a conocerlos como Stooge, lo que se tradujo como chiflados, pero que en realidad significaba secuaces. En 1925, Moe se casó con Helen Schomberger, prima del famoso mago y actor Harry Houdini, y que sería su compañera sentimental para el resto de su vida.
A fines de 1926, su esposa le reclamó a Moe que abandonara el trabajo actoral para pasar más tiempo en la vida familiar, a lo que éste accedió, trabajando un tiempo en el negocio inmobiliario y en otros trabajos más normales sin demasiado éxito. Moe abandonó a Ted Healy en 1927, año en el que nació su primera hija, Joan Howard, la cual luego completaría un libro biográfico que escribió su padre. Su otro hijo, Paul Howard, nació en 1935. Después de 2 años de ausencia de la actuación, Moe retornó con Ted Healy en 1929 para realizar un acto en Broadway llamado A Night in Venice. Por ese tiempo, el grupo de Healy, Ted Healy and His Stooges, se componía de Moe, Shemp Howard, Larry Fine y Fred Sanborn. Con esta integración, filmaron su primera película en 1930, Soup to Nuts. Sin embargo, las desavenencias contractuales con el líder del grupo, al que se le sumaba el alcoholismo de este, hicieron que pronto Shemp se marchara para iniciar una carrera individual por varios años, hasta 1946. Moe asumió en el trío el papel central, haciendo gala de un humor agresivo y violento en ocasiones que desarrolló en todos los años de su actuación al frente del mismo. Sin embargo, esta postura era la antítesis de lo que era el actor en la vida privada, sereno, sentimental y generoso, tanto en la vida familiar como en la amistad. Este contraste era aún más manifiesto si se lo comparaba con sus compañeros en la pantalla. Larry era un jugador empedernido y Carly llevó una vida nocturna y rumbosa. Moe además fue el director financiero del trío y quien se ocupaba de las negociaciones del mismo. En la primera parte de la década de 1940, y como parte del esfuerzo de guerra con que Hollywood contribuyera a la causa de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, los Tres Chiflados realizaron varios cortos de contenido antinazi, como You Nasty Spy en 1940, el corto favorito de Moe, según este lo declararía después, su secuela I'll Never Hell Again de 1941, The Stooges to Conga 1943. En los 2 primeros, Moe realizaría una hilarante parodia del dictador alemán Adolf Hitler. En los años 60, los Tres Chiflados participaron en varios largometrajes propios, la mayoría para Columbia Pictures. Moe tuvo algunas apariciones individuales en papeles menores, como el de un conductor de taxi en Space Master X-7 de 1958, película de clase B donde un hongo misterioso invadía la Tierra. Por la época de los largometrajes mencionados, el tercer chiflado fue Joe DeRita, a quien Moe eligiera por un cierto parecido físico con Carly, quien ya era visto por muchos en ese entonces como el chiflado más popular. Durante esos años, Moe Howard trató de persuadir a Columbia Pictures para que le vendieran los derechos de los cortos de los Tres Chiflados por varios millones de dólares. Columbia prácticamente se rió de él al salir de la oficina. No obstante, los alrededor de $20,000 que cada uno ganaba cubrieron las 6 semanas por año que pasaron en el estudio, el equivalente inflacionario de $360,000 en la actualidad. Como empleados de estudio a tiempo parcial, estaban también a la par con el monto de dinero que las estrellas de largometraje de Columbia como John Arthur, Glenn Ford, etc. recibían. También vale la pena señalar que no tomaron un recorte salarial cuando los remakes de material de archivo comenzaron en 1952 y su carga de trabajo disminuyó. En 1955 recibieron los mismos $20,000 por solo 9 días de trabajo. También los Tres Chiflados realizaron algunas apariciones en otras películas como artistas invitados, como bomberos en el film de Stanley Kramer It's a Mad, 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 Mad World de 1963 y Ford for Texas de 1964 de Robert Aldrich, participando en una escena junto a Dean Martin y Ursula Andress. Sin embargo, el trío no era inmune al paso de los años, que hizo mella en el tipo de humor violento que siguieron cultivando. Tras varias presentaciones televisivas y algún piloto para TV, se retiraron a principios de la década de 1970. Moe tenía un acuerdo con los otros chiflados de ser quien decidiera sobre los reemplazos en el trío cuando eran necesarios. Moe murió en Los Ángeles, California, el 4 de mayo de 1975 de cáncer de pulmón.
poco antes de cumplir los 78 años de edad. Hasta aquí llegamos, mis curiosos, con este informe. Si les gustó el video, dejen sus likes y no olviden suscribirse al canal para ver más informes. Dejen en la caja de comentarios sus sugerencias para más videos. Los invito a seguirme en las redes sociales que les dejo en la pantalla final. Gracias por mirar este video, suscríbanse para interactuar en la comunidad. Chau, chau.